entonces el proceso de grabación. Bien, grabando. Está bien, ya. Lo primero que voy a hacer es compartirles la pantalla y mostrarles algunos aspectos importantes que tienen que tomar en cuenta. Bien, pueden apreciar la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bien, entonces, este es el video de la anterior clase. Los que no estaban el viernes lo van a ir revisando. Y hay un nuevo material que he cargado en la carpeta. Si ustedes vienen dentro de la plataforma a este recurso que se llama Materiales del Docente, que en realidad está más arriba, sí, Materiales de avance de clases. Ingresan a esta carpeta que está casi al inicio y hay un archivo PDF que he elaborado, se llama Creando un Pipeline Básico en Azure Machine Learning Studio. Este archivo entonces lo van a descargar. Bien, solamente para hacer una pequeña referencia, la anterior vez estábamos viendo algunos conceptos de lo que es la herramienta Azure Machine Learning Studio. Esto se está realizando con el objetivo de diversificar un poco las actividades. Hemos visto bastantes comandos de instalación en Linux, algunas funcionalidades, ¿no? Entonces, para variar un poco y aplicar lo que son reportes gráficos y el uso de un repositorio de datos, es que estamos variando un poco las actividades. Recuerden que en el en el bimestre 3 y en el bimestre 4 ustedes van a realizar defensas de proyectos en ambos, en realidad, en ambos bimestres. Entonces, hay todavía bastante material que se puede ir revisando. Eso por una parte, y también vamos a definir hoy día la fecha del examen, ¿no? Y les voy a mostrar también el calendario ya para tener una referencia de lo próximo que vamos a ir avanzando. Mientras tanto, lo que voy a hacer ahora es seguir con la base de presentación. Entonces, para este propósito voy a compartir la pantalla nuevamente. Estudiantes, pueden apreciar mi pantalla compartida, ¿verdad? Hemos quedado en en este slide de la presentación que les estaba mostrando. Y el ejemplo que nosotros vamos a utilizar es un conjunto de datos que se llama precios de datos de automóviles, ¿no? Dice RAW porque son datos en bruto. Y ese recurso de datos, en realidad nosotros lo vamos a cargar y configurar en nuestro espacio de trabajo. ¿Qué es lo que se tiene esta información? Básicamente se tiene varios campos, al igual que en una tabla, que se incluye, por ejemplo, la información como la marca del automóvil, el modelo, las especificaciones técnicas y el precio, que es la variable dependiente a predecir. Entonces, esto solamente es una explicación de cómo se va a manejar las interfaces. Cuando nosotros abramos, en este caso, la herramienta Microsoft Azure Machine Learning Studio, nosotros vamos a visualizar más o menos una interfaz similar para el diagrama de módulos. Cada uno de estos es un módulo. Ustedes con seguridad han llevado a algunos otros sistemas de software que utilizan diagramas, ¿no es cierto?, para llevar conexiones. O tal vez alguno de ustedes ha llevado alguna materia de control donde se utiliza diagrama de bloques. Y el concepto es básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente nosotros vamos a ejecutar este botón New y con eso vamos a poder crear un nuevo experimento. En la parte inferior, como pueden ver, tenemos las opciones para guardar un proyecto, para guardar un nuevo proyecto y la opción de Run que nos permite correr el modelo diseñado.
¿no? Obviamente hay otras opciones que no las vamos a utilizar en su máxima amplitud, pero están ahí referencialmente. Entonces, una vez que se crea el experimento, ¿no es cierto? Aquí en este laboratorio, ¿no es cierto? Con este material químico, ¿no es cierto? Es solo un logo. Nosotros creamos un experimento en blanco y sobre eso trabajamos. Ahora, obviamente, cuando ustedes vayan a navegar, existe una infinidad de ejemplos, ¿no? Proyectos ya preelaborados que se los puede ejecutar, se los puede revisar, etcétera. Bien, una vez nosotros cargamos en este caso el experimento, nosotros lo podemos renombrar, ¿verdad? Para la creación y después el poner nombre para el proyecto, en el ejemplo dice Automobile Price Prediction. Nosotros en español podríamos poner predicción de precios del automóvil, ¿verdad? Y simplemente con eso guardamos. Luego de esto, nosotros vamos a seleccionar el conjunto de datos. Básicamente, todos los recursos y módulos se encuentran en el panel izquierdo. Por eso dice, en la parte izquierda del experimento Canvas, se va a escoger un panel de conjunto de datos y módulos para trabajar. Nosotros simplemente digitamos Automobile en esta ventanita de búsqueda, ¿no es cierto? Donde está la lupa. Simplemente escribimos Automobile. Y con eso vamos a poder ya realizar la búsqueda del recurso de datos que nosotros queremos usar. No, más que un recurso es un repositorio de datos, es un archivo plano que tiene la información con la que vamos a procesar, ¿no? Básicamente eso realizamos nosotros. Luego dice añadir el conjunto de datos a tu experimento. En este caso, nosotros lo único que vamos a hacer es jalar un módulo y soltar en nuestra ventana de diseño. Esta es la ventana de diseño sobre el cual trabajamos con la interfaz, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Podemos visualizar el conjunto de datos que nosotros estamos trayendo y configurando aquí en nuestro diagrama. ¿Qué es lo que dice? Los conjuntos de datos y los módulos tienen puertos de entrada y salida representados por pequeños círculos. Ustedes se van a dar cuenta que cuando seleccionamos, es decir, ejecutamos clic en este módulo, se habilita un puerto de salida, ¿no? Y de ese puerto de salida nosotros realizamos la conexión a otros módulos, a los correspondientes puertos de entrada, ¿no? Es básicamente como armar un diagrama de flujo, es el mismo concepto, no es algo muy complicado. Entonces, nosotros creamos un flujo de datos a través del experimento y se va a realizar una conexión de los puertos de salida a los correspondientes puertos de entrada de otro módulo, ¿no? Es así más o menos como funciona. Entonces, si nosotros queremos visualizar la información, simplemente le vamos a dar clic derecho en el repositorio de datos que estamos visualizando. Después le damos simplemente clic en visualizar. Y de esa forma nosotros vamos a poder visualizar la información tal cual se muestra aquí, ¿no? Para este caso se tienen 26 columnas. Y la variable dependiente sería precio, ¿no? Porque es lo que nosotros queremos predecir, ¿no? Ahora, obviamente, bajo otras circunstancias, se podría también definir a otra variable de predicción, ¿no? En este caso, tal vez una de estas variables que se está visualizando sería la variable que nosotros queremos predecir, ¿no? La variable que nosotros queremos estimar. Denme un segundo, hay algún estudiante que quiere ingresar un instante a la sesión. Entonces, tenemos a 2 estudiantes más que están ingresando. Bien. Seguimos entonces. Esa era la primera parte. La segunda parte es la preparación de los datos. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que un conjunto de datos típicamente requiere de un preprocesamiento antes de realizar el análisis. Entonces, ¿eso en qué consiste? Muchas veces ustedes van a descargar de alguna fuente un repositorio de datos, ¿no es cierto? Lo que se llama dataset.
Entonces, a veces sucede que hay algunos datos disparados, ¿no es cierto? Si tenemos una serie de tiempo y estamos tomando precios de las monedas, por ejemplo, en determinados lapsos de tiempo, no haber información, ¿no? Hay información nula. O en todo caso, podría haber cierta información para algunos campos, ¿no? Para algunas columnas y para otras no. Entonces, ahí es donde se trabaja, ¿no es cierto? Primeramente se tiene que corregir esa tabla, ese archivo plano, y una vez se ha realizado la corrección, obviamente ya se importa y se sigue procesando la información. O en otro caso, puede suceder también de que existan determinados segmentos de tiempo, periodos de tiempo que nosotros no los queremos analizar porque muestra un comportamiento acentuado o disparado de ciertas variables, de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, más o menos en eso consiste la preparación de datos. Ahora nosotros vamos a ver un concepto que se llama pérdidas normalizadas. Vamos a tratar una columna específica. Y cuando nosotros revisemos esa columna, vamos a encontrar que existe una gran proporción de datos faltantes. Entonces, para evitar conflictos en la aplicación del modelo matemático, lo que nosotros vamos a hacer es excluir esa columna, ¿no? Para trabajar ya con el modelo de manera normal. Y luego vamos a añadir un módulo precisamente que remueva esa columna que se llama pérdidas normalizadas. Y luego vamos a añadir otro módulo que remueva cualquier fila que no tiene datos, ¿no? Entonces, básicamente, trabajamos con módulos que nos ayuden a filtrar la información, ¿no es cierto? De tal forma que todos nuestros campos estén homogéneos, tengan datos completos y por ende exista una comparación de variables de manera coherente. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo en esta segunda etapa, ¿no? Aquí muestra el proceso de cómo se elimina, cómo se remueve la columna. Lo que se hace es, denme un segundo, por favor, hay algunos estudiantes que están esperando el ingreso. Bien, vamos a seguir. Por favor, les voy a pedir que traten de ingresar puntualmente, ¿no? Lo que pasa es que van ingresando a cuentagotas y, bueno, quieras o no, afecta el avance, ¿no? No le podemos dar con la misma continuidad, ¿no? Es una recomendación que les afecta más a ustedes, ¿no? Por eso les pido, traten de ser puntuales. Está bien que en los primeros 5 minutos ingresen, pero si ingresan después de las 7:10, ahí nos perjudica más. Bien, vamos a entonces seguir. Entonces, cuando nosotros apliquemos la remoción de la columna, simplemente vamos a seleccionar las columnas, ¿verdad? En la búsqueda, ¿no es cierto? Aquí en nuestra lupa de búsqueda. Y dentro de ello vamos a encontrar un módulo que se llama Select Columns in Datasets, que significa seleccionar columnas en el conjunto de datos, ¿no es cierto? Este módulo dice que nos permite seleccionar qué columnas de datos queremos incluir o excluir del modelo. Segundo paso es adicionar un módulo que realiza la selección de columnas en el conjunto de datos para realizar el experimento Canvas. Y luego lo primero que vamos a hacer es conectar la salida del puerto de los datos. Los datos se llama Automobile Price Data, ¿no es cierto? Esa salida nosotros lo vamos a conectar a la entrada del puerto, seleccionar columnas en el conjunto de datos. Así se llama nuestro módulo, ¿verdad? Entonces, ahora es una explicación más visual. Esto lo vamos a hacer de mejor forma, de manera práctica, ¿no? Entonces, esto que les estoy mostrando es para que tengan una noción de cómo se trabaja con las interfaces y los paneles de navegación y diseño. Tenemos la remoción de la columna, ¿no es cierto? Cuando ya estamos trabajando en el módulo Select Columns in Dataset, ¿no es cierto? Simplemente ejecutamos clic en ese módulo y después ejecutamos clic en la opción, en el botón que se llama Launch Column Selector, ¿no es cierto? Launch Column Selector, que significa
lanzar o ejecutar el selector de columnas, ¿no es cierto? En las propiedades del panel, ¿no? Este panel se llama propiedades, ¿no? Es un panel en la parte derecha. Luego de eso ya se procede a realizar la remoción de esa columna, ¿no es cierto? Dice que para poder pasar a través de todas las columnas del conjunto de datos, exceptuando, ¿no? Exceptuando la columna que se llama Normalize Luces, realizamos lo siguiente. En la izquierda ejecutamos en la opción que dice With Rules, ¿no es cierto? Aquí tenemos un panel izquierdo en la selección de columnas, ejecutamos, y como dice con reglas, nosotros ahí podríamos ya configurar, ¿no es cierto? Esa parte precisamente es lo que nos permite el filtrado. Entonces dice que hay una opción que se llama Begin With, ¿no es cierto? Que es comenzar con, Begin With, comenzar con. Entonces aquí nosotros podemos decir, o bien comenzamos con todas las columnas, o bien comenzamos con ninguna columna, ¿no es cierto? Ustedes ya saben de las mismas bases de datos que muchas veces conviene excluir, ¿no? Si trabajamos con muchas columnas, conviene excluir datos, ¿no? O si más bien, si es del otro lado, si trabajamos con muy pocas columnas, más bien nos conviene comenzar del otro lado, ¿no? Es decir, tener la selección de columnas vacías y solamente seleccionamos las columnas o los campos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la selección de estos campos con los que estamos trabajando. Luego vamos a aplicar, en este caso, como estamos seleccionando todas las columnas, la lógica es que vamos a excluir algunas columnas, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos excluir y definimos los nombres de las columnas. Y en este caso, la única que estamos excluyendo se llama Normalized Luces, que son pérdidas normalizadas. Luego de eso, ¿qué es lo que hacemos? En el panel de propiedades que se encuentra en la parte derecha, vamos a, dentro de la opción Select Columns in Dataset, se va a indicar qué es lo que va a pasar a través de las columnas, ¿no es cierto?, de nuestro conjunto de datos. Entonces, ahí es donde les va a mostrar ya esta definición. Seguimos entonces. A continuación les había dicho que lo siguiente es remover cualquier fila de nuestra tabla en donde cualquier campo o columna tenga algún dato vacío, ¿verdad? Eso para, obviamente, realizar, en este caso, la regresión entre variables sin ningún problema, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se presenta un dato nulo, causa siempre problemas. Eso ustedes seguramente lo han llevado en física, por ejemplo. Ustedes llevan la materia física, ¿verdad? Y en física, cuando ustedes, por ejemplo, comparan la distancia, ¿verdad? La velocidad, en realidad, la velocidad en función de la distancia, ustedes hacen una regresión, ¿no es cierto? En este caso va a ser una regresión lineal, ¿cierto? Entonces, ustedes cuando ajustan sus datos se encuentran, por ejemplo, están trabajando con 50 muestras. Si de esas 50 muestras está, por ejemplo, en una de sus variables, pero hay 10 datos que no está en su otra variable, les va a causar problema, ¿no es cierto? Cuando introduzcan los datos a la calculadora les va a salir error o simplemente no van a procesar, ¿no? Por eso es que estamos removiendo cualquier fila en donde un campo no tenga información. Entonces dice aquí, jalamos nosotros un módulo que se llama Clean Missing Data, que significa limpieza de los datos faltantes, ¿no es cierto? Ese es el tercer módulo que vamos a jalar aquí en nuestro panel de navegación, ¿no es cierto? Y lo vamos a conectar al módulo que se llama Select Columns in Database, ¿no es cierto? La selección de columnas. En el panel de propiedades, debajo del modo de limpieza, ¿no es cierto? Entonces dice, en el panel de propiedades que se encuentra aquí en la parte derecha, debajo de la opción Cleaning Mode, ¿verdad? Cleaning Mode. Vamos a seleccionar, remover la fila entera, eso es lo que nos muestra aquí, ¿no es cierto? Cleaning Mode. Nos muestra seguramente 3 opciones, entonces seleccionamos remover la fila entera, ¿no? Para poder limpiar los datos bueno, removiendo las filas que tienen datos faltantes, ¿no? Es decir, datos nulos. Luego dice ejecutar doble clic en el módulo y después se puede
utilizar este comentario, ¿no es cierto? Remover los valores faltantes de las filas, ¿no? Básicamente es eso. Tal vez aquí hay mucha descripción, está muy bien, muy detallado, pero cuando nosotros hagamos el ejercicio se van a dar cuenta que es más simple de lo que se está en realidad describiendo. Luego, vamos a continuación correr el experimento, ¿no? Se corre el experimento ejecutando run, pues el botoncito play que estaba en la parte central inferior, ¿no es cierto? De todo el workspace. Y dice que cuando el experimento termina de correrse, todos los módulos se van a marcar en green, ¿no es cierto? Entonces, independientemente de si nosotros tenemos en el diseño 3, podemos tener 5, podemos tener 10 módulos, etcétera, cuando nosotros ejecutamos run, ¿no es cierto? Cada uno de estos módulos se va a poner en check, ¿no? Entonces, si se pone en check, ¿eso qué quiere decir? Que está bien diseñado, o por lo menos lógicamente está bien diseñado nuestro modelo, por ende va a poder procesar y arrojar resultados, ¿no es cierto? Obviamente, si por ahí algo se marca en cruz y en rojo, quiere decir que algo está mal configurado, tal vez una conexión no se ha realizado bien, ¿no? Básicamente, sigue la misma lógica de algunos simuladores, ¿no? Es similar a ustedes han trabajado seguramente con el Packet Tracer para módulos, ¿no es cierto? Switches, enrutadores con Cisco. Más o menos es similar, es la misma idea de funcionamiento. Entonces, si es que deseas ver, ¿no es cierto?, el conjunto de datos limpio, tienes que simplemente ejecutar clic izquierdo en el puerto de salida, ¿no es cierto?, del módulo que se llama Clean Missing Data y seleccionar la opción de visualizar, ¿verdad? Entonces ahí se van a dar cuenta que ya no se va a encontrar esta columna, ¿no es cierto? Ya no se encuentra esa columna en los datos. Y eso lo vamos a ver ya de manera gráfica. ¿Cuál es el siguiente paso? Definir las características, ¿no? Le llama Define Features. En este caso dice en cada conjunto de datos, ¿no es cierto? En cada fila, ¿no? Ya, dentro del conjunto de datos, es decir, dentro de nuestra tabla de nuestros datos, cada fila representa un automóvil y cada columna es una característica del automóvil, ¿no? Es similar, es el mismo concepto que ustedes han visto ya varios meses en bases de datos. Entonces, encontrar, dice, un buen conjunto de características para crear un modelo predictivo requiere experimentación y conocimiento acerca del problema que se quiere resolver, ¿no? Indica que algunas características son mejores para predecir el objetivo que otras variables, ¿no? Es decir, ustedes pueden trabajar con 10 variables, por ejemplo. Entonces, muchas veces de esas 10 variables, hay 3 variables o 4 variables que no les van a ayudar en nada dentro del modelo para predecir una variable. Entonces, esas variables que tienen un peso muy ínfimo, se las excluye típicamente, ¿no? Ahora hay otras variables que tienen mucha correlación entre sí, ¿no? Por ejemplo, si existen dos variables que tienen demasiada correlación entre sí, dos variables independientes, a veces lo recomendable es excluir una de esas dos variables, ¿verdad? Eso es más o menos lo que describe aquí, ¿no? Algunas características tienen fuerte correlación con otras características y pueden ser removidas, ¿no? Ustedes han llevado en primer año la materia de estadística, ¿verdad? Han realizado, ¿no es cierto?, la correlación, han calculado la desviación estándar, más o menos rige ese mismo concepto, ¿verdad? ¿Qué es lo que menciona aquí? Dice, por ejemplo, en este caso, los campos City MPG y Highway MPG, ¿no? Hace referencia uno a la ciudad y otro a los caminos. Tienen mucha relación, entonces lo que nosotros podemos hacer es mantener uno y remover el otro, ¿no es cierto? Lo cual afectaría lo cual no afectaría significativamente a nuestra predicción, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a enfocar tanto en esa parte. Nuestro target es en realidad poder utilizar una nueva interfaz gráfica para modelar alguna variable y poder utilizar lo que son los datos, ¿no es cierto?, que está más asociado a esta materia, ¿no? Obviamente, si ustedes quisieran hacer un proyecto serio, necesariamente tendrían que hacer un estudio y
correlación estadística, ¿no? Sería necesario eso, ¿no? O para hacer un proyecto ya más serio. Luego se habla aquí de la definición de características, ¿no es cierto? En este caso, ¿no? Para este ejemplo dice que se han probado las siguientes características, ¿no? Por ende, se han seleccionado ciertos campos que son la marca del vehículo, el estilo del cuerpo del vehículo, la base de las ruedas, el tamaño de motor, los caballos de fuerza, el pico máximo de revoluciones por minuto, ¿no es cierto?, del motor, el campo de camino y en base a todas estas variables independientes vamos a poder estimar el precio del automóvil, ¿no? Básicamente eso es lo que nosotros hemos hecho. Ahora dice, para este propósito van a nuevamente jalar otro módulo que se llama Select Columns in Dataset. Van a jalar otro módulo y aquí van a experimentar la herramienta, ¿no? Luego van a conectar el puerto izquierdo de salida del módulo de limpieza de datos, ¿no? El Clean Missing Data. Ese puerto de la izquierda lo conectan acá, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta que hay ciertos módulos que tienen dos puertos de salida, ¿no? Mientras que algunos solamente tienen un puerto de salida, ¿no? Entonces depende mucho del diseño y obviamente de los módulos que son como herramientas que estamos utilizando. Entonces tienen que ejecutar doble clic en el módulo y seleccionar la opción Select Features for Prediction. ¿Eso qué significa? Seleccionar las características para la descripción. Bien, entonces con ese criterio se aplica la definición de features, ¿no es cierto? Básicamente vamos a seguir ese proceso. Y cuando sigamos ese proceso se van a dar cuenta que vamos a tener algo similar a esto, ¿no es cierto? Dice que primero tenemos que ejecutar clic en Launch Column Selector, ¿no es cierto? Launch Column Selector en el panel de propiedades. Cuando hagamos eso, nos va a desplegar esta nueva ventanita, ¿no es cierto? En la mitad del escritorio. Y simplemente tenemos que ejecutar with rules, ¿no es cierto? Esta parte. Y eso nos va a habilitar estas opciones, ¿no? Entonces tenemos que en este caso, debajo del begin with, tenemos que ejecutar no column, ¿no es cierto? Sin columnas, ¿no? Es decir, esta vez estamos aplicando la lógica inversa, ¿no es cierto? En lugar de excluir, más bien vamos a incluir a las variables independientes que nos van a servir en la predicción. Entonces seleccionamos no columns esta vez. Como estamos comenzando sin columnas, sin campos, entonces vamos a incluir en este caso, ¿no? Nuevamente aplicamos include, eso es lo que dice aquí. Seleccionar include y seleccionar nombres de las columnas, ¿verdad? Nombres de las columnas. Y sobre eso vamos a seleccionar nuestra lista de las columnas que hemos decidido para el análisis, ¿no? Y están esas variables que he descrito hace rato, ¿no? Marca del vehículo, estilo del cuerpo del vehículo, base de las ruedas, tamaño del motor, caballos de fuerza, picos en revoluciones por minuto, características del camino y el precio, ¿no? Una vez que hacemos la selección, simplemente ejecutamos el checkmark. Aquí no nos muestra, pero ya, como nuevamente les digo, esto lo vamos a hacer paso a paso de manera práctica y ahí se van a dar cuenta. Seguimos entonces. El paso cuarto es elegir y aplicar el algoritmo de aprendizaje. Una vez que los datos están listos, construyendo un modelo predictivo que consiste en entrenamiento y testeo. Es lo que está puesto de moda, ¿no es cierto? Ustedes van a escuchar Data Analytics, Machine Learning, Deep Learning, etcétera. Y básicamente lo más básico de esta área es trabajar con datos de entrenamiento y datos de testeo. Es lo que se está realizando aquí. En este caso se indica que vamos a utilizar nuestros datos para entrenar el modelo. Y luego vamos a realizar un testeo del modelo para ver cuán próximo está prediciendo los valores de los precios. Típicamente se realiza aquello, ¿no? Mucha de la información disponible ya tiene en realidad los precios definidos, entonces nosotros estamos modelando, obviamente para poder aplicar el mismo escenario a datos nuevos, ¿no? Entonces, más o menos es la idea de la ejecución de estos algoritmos, el procesamiento de estas metodologías, etcétera.
Entonces, la clasificación y la regresión en realidad son dos tipos de algoritmos de aprendizaje supervisado. Ustedes en algún momento, si estudian algo más profundo, por ahí van a encontrar cosas más interesantes como el Support Vector Machine, por ejemplo. Es que en algún momento por ahí procesan imágenes o trabajan con algún modelo para mapas georreferenciados, van a ver otros modelos más avanzados, ¿no? Pero básicamente siempre se trabaja con clasificación y regresión. Prácticamente eso siempre lo tenemos. Dado que nosotros queremos predecir un precio, el cual va a ser un número, entonces vamos a aplicar un algoritmo de regresión, ¿no? Para este ejemplo vamos a utilizar el modelo de regresión lineal, que es lo que ustedes han aprendido en la materia estadística en su primer año. Entonces, a continuación nosotros realizamos el entrenamiento y el testeo del modelo. Vamos a realizar el entrenamiento otorgando, ¿no es cierto?, otorgando al conjunto de datos la variable dependiente que incluye el precio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que el modelo va a hacer? Va a escanear los datos y va a buscar por las correlaciones entre las distintas características del automóvil, ¿no? Es decir, las variables independientes y el precio. Luego, en base a ello, se va a probar el modelo y entonces se va a entregar este conjunto de características para los automóviles, de tal forma que veamos cuán cercano es el modelo que estamos nosotros obteniendo. Y vamos a utilizar los datos que tenemos disponibles tanto para el entrenamiento del modelo como para las pruebas, ¿no es cierto? Dividiendo los datos en dos grupos, lo que son el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de testeo, ¿no? Eso es lo que siempre se maneja. Entonces, a continuación, se establece el porcentaje de los datos de entrenamiento. Entonces, ya para esta parte vamos a trabajar con un módulo que se llama Split Data. Ustedes pueden ver aquí en la parte final, dice Split Data. Split significa dividir, ¿no es cierto? Separar. Y ese Split Data, si se dan de cuenta, tiene dos salidas, ¿no es cierto? Ese módulo lo vamos a jalar, vamos a aplicar un drag and drop y vamos a conectar, ¿no es cierto?, el puerto de salida de la selección de columnas de nuestro set de datos, lo vamos a conectar a este Split Data, ¿no es cierto? Dice que vamos a ejecutar el clic en Split Data, ¿no es cierto? Y en el panel de propiedades, ¿no es cierto?, que está en la parte aquí, en la parte derecha, vamos a encontrar una opción que se llama Fraction of Rows in the First Output Dataset, ¿no es cierto? Entonces aquí está esa opción, ¿no? Y estamos estableciendo a 0.75. ¿Qué significa? Que el 75% de los datos se va a utilizar para el entrenamiento y el 25% de los datos para el testeo, ¿no? Son proporciones típicas que se manejan, es el 70-30, 80-20, en este caso se está utilizando 75-25, ¿no? Luego corremos el experimento. ¿Qué es lo que vamos a realizar a continuación? Ya les había hablado de la regresión, ¿no es cierto? Que es un aspecto muy importante para la predicción del modelo. Entonces, nosotros dentro de la regresión nos aparecen varias opciones. La que nosotros estamos realizando inicialmente es la regresión lineal, ¿verdad? Entonces, esa seleccionamos, jalamos a nuestro panel de diseño y establecemos la conexión, ¿verdad? Nada más que eso. Luego vamos a jalar un módulo que se llama Train Model, que significa entrenar modelo, ¿cierto? Aquí le hemos jalado, si se dan de cuenta, tanto la parte de la regresión lineal y por el otro lado hemos ingresado los datos a lo que le estamos aplicando, ¿no es cierto? Esa regresión lineal, ¿no? Tal cual pueden apreciar. Entonces, hemos jalado el módulo de entrenar modelo al experimento Canvas, ¿no es cierto? Canvas se llama porque es una interfaz gráfica que permite la interconexión de módulos o diagramas de bloque, ¿no? Luego realizamos la conexión de la salida, ¿no es cierto?, del módulo de regresión lineal, ¿no es cierto? Y lo conectamos al primer puerto del módulo Train Model. Y
el primer puerto de salida de la división de datos, este split data, lo conectamos aquí a la segunda, el segundo puerto de entrada del módulo, ¿no es cierto? Train model. ¿No? Entonces, de esa forma nosotros realizamos la conexión. Luego, vamos a ejecutar train model, ¿no es cierto? Ese módulo. Y nuevamente vamos a ejecutar esta opción que se llama Launch Column Selector en el panel de propiedades. A continuación vamos a seleccionar la columna de precio, ¿no es cierto? El precio en este caso es la variable dependiente del análisis. Este es un valor, ¿no es cierto?, que nuestro modelo va a predecir, ¿no? Típicamente nosotros predecimos una sola variable, ¿no? Típicamente, ¿no? Pero obviamente ya pueden probar cómo les va si es que quisieran predecir dos variables de manera simultánea. Entonces, una vez realizamos la selección, como se puede ver aquí, vamos a correr el experimento. Paso 5 es la predicción de los nuevos precios de los automóviles, ¿no? Entonces dice que una vez que nosotros hemos entrenado el modelo, habiendo usado el 75% de nuestros datos, nosotros podemos usar, ¿no es cierto?, un módulo para calificar el otro 25% de los datos, ¿no es cierto?, para ver cuán bien está funcionando nuestro modelo. Entonces, trabajamos con 75% para modelar y el otro 25% lo utilizamos para el testeo, ¿no es cierto? Es decir, para ver cuán bien o qué rendimiento tiene nuestro modelo en la predicción. Entonces, nuevamente, si se dan de cuenta, este último módulo se llama Score Model. Entonces, nosotros vamos a simplemente buscar y jalar ese módulo Score Model. En el experimento Canvas vamos a realizar la conexión de la salida del módulo Train Model al puerto izquierdo del módulo Score Model. Pero a su vez, si se dan de cuenta, el segundo puerto de salida del módulo Split Data lo vamos a conectar al segundo puerto de entrada del módulo Score Model. Es así entonces como nosotros estamos trabajando ya casi en esta parte final, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros estamos realizando cuando vayamos a predecir los valores. Se van a recordar, ¿no? De todas formas, como dice Score Labels, por el score se van a dar cuenta que son los valores que nosotros estamos prediciendo, porque originalmente el precio estaba, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan cuando hemos abierto la tabla original, el precio estaba. Entonces es un valor conocido, pero este valor que se está prediciendo y que tiene decimales es lo que nosotros estamos estimando, ¿no es cierto? Básicamente eso es. A continuación vamos a vamos a testear la calidad de los resultados. Entonces, para ver esta parte hay un módulo que se llama Evaluate Model, ¿no es cierto? Ustedes simplemente buscan en la lupa el módulo Evaluar Modelo, ¿no? Una vez lo encuentran, simplemente lo seleccionan y lo jalan aquí al panel de diseño, a la ventana de diseño. Y van a conectar simplemente la salida de Score Model a la entrada de Evaluate Model, nada más, ¿no? Ahora dice, existen dos puertos de entrada del módulo Evaluate Model, ¿no es cierto? Porque puede ser usado para comparar dos modelos de manera simultánea, ¿no? Entonces se podrían dos modelos de manera simultánea comparar, ¿no? Dice, más tarde, si quieres, puedes adicionar un nuevo, otro algoritmo para el experimento y usar la opción Evaluate Model para ver cuál te da los mejores resultados, ¿no es cierto? Eso también es otra alternativa que se puede realizar, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, tenemos varias opciones, ¿no? Es cuestión, digamos, de experimentar, de probar, etcétera. Pero nosotros estamos realizando un proyecto relativamente sencillo, ¿no? Luego vamos a correr el experimento y vamos a ver la salida desde el módulo evaluación del modelo. Finalmente vamos a ejecutar clic en la salida del puerto para después seleccionar la visualización.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto? Esto es el resultado ya después de haber ejecutado el modelo y obtener los resultados, ¿no? Entonces, tenemos estas estadísticas que se muestran en el modelo. Tenemos el MAE, que es el Mean Absolute Error, es el error absoluto medio, que dice que es el promedio de todos los errores absolutos. Entonces, un error es la diferencia entre el valor predecido y el valor actual, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos usado de nuestros datos originalmente. Tenemos el Root Mean Square Error, RMSE, que dice que es la raíz cuadrada del promedio, ¿no es cierto?, de los errores cuadráticos de las predicciones que se han creado en los conjuntos de los datos, ¿no? Tenemos el error absoluto, que es el promedio de los errores absolutos relativos a la diferencia absoluta entre los valores actuales y el promedio de todos los valores, ¿no? Tenemos luego el error relativo cuadrado, tenemos un coeficiente de determinación. Ustedes han trabajado también con ese coeficiente de determinación, ¿no es cierto? Los que están estudiando en la universidad han llevado la materia física, ¿no es cierto? Les han enseñado en su calculadora, introducían todos los datos, ¿no es cierto?, para hacer la regresión lineal. Y ya sea que ustedes hayan aplicado regresión lineal, regresión cuadrática o regresión exponencial, siempre calculaban una variable, ¿no es cierto?, que se llamaba R mayúscula, ¿no? Y la idea era que esa R se acerque lo más posible a 1, porque eso les indicaba de alguna forma que se ajustaba mejor a un determinado tipo de modelo, ¿no es cierto? Entonces es algo muy similar acá a lo que se está realizando. La única diferencia es que aquí no se está comparando una sola variable independiente con una sola variable dependiente, sino múltiples variables independientes con una variable dependiente, ¿no? Además, ustedes han visto que el modelo también está realizando internamente una correlación entre todas las variables independientes que estamos utilizando para realizar la predicción del modelo. Bien, vamos a obtener un histograma también de los errores. Luego de esto, nosotros podemos también realizar algunos pasos a continuación, ¿no es cierto? Podemos modificar las características de la regresión lineal, podemos evaluar el modelo, podemos comparar regresores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas más, muchas más cosas que se puede hacer. Incluso dice que se puede deployar el modelo como un servicio en la web, ¿no es cierto? Se puede hacer aquí. Obviamente ya eso es otra herramienta, otro módulo, ¿no? Pero son cosas que se pueden ir aplicando a la larga, ¿no? Y también más o menos está mostrando, ¿no es cierto?, esta opción, cómo se lo puede deployar en un servicio en la web, ¿verdad? Esa parte ya nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso sería. Y tenemos 15 minutos más. No vamos a comenzar unos 7 o 10 minutos lo que nos alcance a hacer. Entonces ya me imagino que ya tienen creadas sus cuentas de Outlook o han podido revisar esa parte. Lo que yo voy a hacer ahora es llamar asistencia. Entonces, un segundo, por favor. Tal vez no podamos avanzar ahora. Tenemos que definir la fecha del examen. Ahora vamos a ver cómo nos organizamos. Pueden apreciar mi pantalla compartida, ¿verdad, estudiantes? Sí, Ángela, podemos ver. Muy bien. Entonces, vamos a llamar unos 3 minutos la asistencia. Asistencia segundo bimestre. Estamos a 2 de junio. Procedamos. Bien. Igor Arce. Presente, Inge. Bien. Alexander Céspedes. Alexander Céspedes no está. Celso Choque. Tampoco. Wendy Chuquimia. Wendy Chuquimia está. No van a responder, por favor. Justin Kolke.
Justin Cole, que no se encuentra, ¿no? Al menos no lo veo, no lo veo. Ya. Jesús Coya, Presente, Inge. muy bien. Jimmy Chuta. Jimmy Chuta, bueno, ese es un problema que a muchos les pasa, ¿no? Les pido que respondan y se quedan ahí callados. Luego, por eso es que no se genera interacción, ¿no es cierto? Y entonces luego los administrativos por eso reclaman, ¿no es cierto? Inge, ¿me Veamos si... escucha? Sí, sí, Inge, ahora sí, Jimmy. presente, Inge. Muy bien. Joel Cristian Limari, no se encuentra Joel. Daniel Felipe, Presente, Inge. Joshua Paredes, Presente, Inge. Jorge Pérez, Jonathan Quino, Presente, Inge. Stephanie Saavedra, Presente, Inge. Daniel Sánchez no se encuentra, Miguel Orlando Tirado, él me ha pedido licencia hoy, finalmente Jorge Torres. Torres, ya menos lo veo presente. A ver, los que están presentes, ¿no? Son Igor, Wendy, Jesús, Jimmy, Daniel Felipe, Joshua, Jonathan, Stephanie y Jorge. No me estoy olvidando de nadie, ¿no? Ustedes también están viendo la pantalla. Si es que alguien estuviese omitido, me tienen que avisar. Ya. Entonces ya está la asistencia registrada. Y veremos un poco lo que nos queda del calendario para llegar y acabar el segundo bimestre. Entonces, ustedes conocen, va a haber una vacación de 2 semanas que va a comenzar desde el 21, en realidad es una semana, ¿no? Un poco más de una semana, es desde el 21 de junio al 2 de julio. Entonces, lo ideal, por lo menos en la materia, sería que hasta el 18 de junio ya estén cargadas las notas, ¿no? Ustedes puedan ver en Pegasus ya sus notas, ¿cierto? Que también tengan un parámetro con los 2 bimestres para ver cómo siguen hacia adelante. Entonces, tomando en cuenta esta referencia y viendo el calendario que tenemos disponible, el viernes vamos a seguir pasando. Entonces, tenemos estas opciones. Se podría dar el examen el 9, o bien el miércoles 9, el viernes 11, o el miércoles 16 de junio. ¿Cuándo preferirían ustedes dar el examen? Hemos dado ya un examen el teórico, ¿verdad? Ahora nos toca un examen práctico que también vale 15 puntos. ¿Cuándo quieren dar este examen? ¿El 9, el 11 o el 16? Tal vez pueden ir escribiendo en el chat, aquí en el chat de Google Meet, escriban, por favor. Ya, a ver. Escriba. Una de estas 3 opciones, ¿verdad? Eso les estoy enviando a todos. Sí. Entonces hemos dicho una opción es el 9 de junio, ¿no? Entonces puede ser así. 9 de junio. Otra opción es el viernes 4 de junio. Viernes de junio. Y la última opción es el miércoles 16 de junio, ¿no?
16 de junio. Les he enviado, no sé si pueden ver aquí en el chat de Google Meet, les he enviado. Son 3 opciones. Entonces, pueden ir escribiendo, por favor. Y lo que diga la mayoría, no, eso es lo que vamos a seguir. Ya ha respondido Joshua, muy bien. A ver, vayan por favor respondiendo los demás. Es importante que podamos definir eso ahora. Ya, entonces la mayoría está indicando el 16 de junio. Va a ser entonces el día miércoles 16 de junio, ¿no? Vamos, bueno, básicamente va a ser todo lo que estamos llevando. Eso incluye, ya les he dicho, el grueso va a ser Linux, lo que hemos hecho en las clases de laboratorio con la instalación del servidor, ¿no es cierto? Nginx y el gestor de base de datos. Eso va a ser el grueso. Van a entrar las tareas, obviamente, que les he ido realizando, y algo también de esto último, ¿no? De todo eso va a ser el examen. Y bueno, va a ser más de un tinte aplicativo, ¿no? Entonces, por ahí sería bueno que tengan el día del examen, su terminal de CentOS o de Ubuntu, ¿verdad? Que tengan la herramienta que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Ahora y el viernes, y obviamente hayan repasado las tareas que han hecho. Entonces, oficial, nuestro examen en el horario de clases va a ser el miércoles 16 de junio. Bien, entonces tenemos 5 minutos. Estos últimos 5 minutos podríamos aprovechar entonces en ver algo de la herramienta, ¿no? Entonces, para este propósito, ustedes van a acceder a una página que es, ahorita les voy a pasar por el chat. Es esta en realidad, sí, esta es la herramienta. Entonces, les estoy pasando aquí por el chat. Está debido llegar, ¿no? Tienen que ingresar a esa página. Denme solo un minuto, por favor. Un segundo. Todavía no está mi pantalla compartida, ¿verdad? No, Inge. Enseguida la comparto. Denme un segundito. Ya, ahora sí voy a compartir. Un segundito. Bien, entonces estoy volviendo a compartir nuevamente mi pantalla. Pueden apreciar la pantalla compartida, ¿verdad? Entonces ustedes van a ingresar a esta dirección estudio.azureml.net, ¿no? Ahora, nuevamente, si ustedes quieren, lo pueden también utilizar en Google Chrome en español, no hay problema, ¿no? Si ustedes simplemente lo pueden traducir al español, ¿no? Tal vez les es más cómodo y lo van a entender mejor así, ¿no? Yo lo preferente prefiero utilizar la ventana original, ¿no? Ustedes pueden utilizar si quieren, eh, pueden utilizar, pueden utilizar. Ya. Entonces, ya, mis disculpas. Entonces, simplemente una vez están aquí, van a aplicar sign in, ¿no es cierto? Eso es lo que van a hacer, ¿no? Obviamente ya tienen sus cuentas de Hotmail o de Outlook, ¿no es cierto? Tengo una cuenta antigua de Hotmail. Algunos se van a acordar de este mi correo, ¿no es cierto? Es lo que usaba la primera vez que pasamos las clases presenciales. Entonces, obviamente,
simplemente van a ingresar con su misma contraseña. Ustedes ingresan para Outlook, ¿verdad? Van a ingresar de esa forma. Bien, entonces se va a cargar, se llama Microsoft Azure Machine Learning Studio, ¿no es cierto? La versión clásica. Y algunas pruebas, algunos ejercicios que he ido realizando, por eso es que me está apareciendo de esta forma. Pero básicamente este es el escenario con el que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos el panel izquierdo, donde tenemos configurados, por ejemplo, los proyectos, ¿no es cierto? Desde aquí nosotros creamos proyectos, ¿no? Tenemos otro recurso que se llama experimentos. Esta es la parte más interesante, ¿no? Aquí vamos a crear nosotros nuestros propios experimentos. O si a ustedes les llama la atención, aquí hay muchos datasets disponibles, hay cosas interesantes. Por ejemplo, dice aplicar transformaciones SQL, ¿no? Quién sabe, puede ser muy interesante. Nosotros hemos visto bastante SQL, ¿no? Puede ser, dice que hay detección de anomalías, ¿no? Riesgo crediticio. Está aquí, por ejemplo, clasificación binaria, detección del cáncer de mama, ¿no? Entonces hay muchos proyectos interesantes, al menos unos 18 o 22 proyectos, ¿no? Hay más todavía, ¿no? Referencia. Lo bueno también que aquí también se puede importar datasets, se puede importar archivos planos, en los cuales pueden realizar la predicción de otras variables para otros propósitos, ¿no? Luego se tienen servicios web, ¿no es cierto? Entonces nosotros no lo vamos a ver. Esta parte ya de los datasets es lo que más nos interesa porque se asocia más a las bases de datos, ¿no es cierto? Por esa única razón es que me ha animado a que veamos esta herramienta y podemos hacer un proyecto sencillo, práctico. Y aquí está nuevamente un montón de información que se puede utilizar, ¿no? Lo que yo les mencionaba hace un instante, nosotros vamos a realizar la predicción del precio de un automóvil, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente cuando busquemos, ¿no? Vamos a utilizar precisamente esa información. Aquí a primera vista no la puedo ver, tal vez aquí está en la segunda hoja. La segunda, esta es, ¿no? Dice Automobile Price Data. Esta es la información que nosotros vamos a usar, ¿no? Ya ahí referencialmente. Luego hay también otro recurso que se llama modelos entrenados, eso no lo vamos a ver. Y también la parte de la configuración de settings, ¿no es cierto? En realidad, si se dan de cuenta, esta es la versión gratuita y tiene una capacidad de uso de hasta 10 GB, ¿no es cierto? Pero obviamente de esto hay una versión oficial, ¿no? Esa obviamente viene con licencia y es de paga, pero te ofrece muchas más herramientas, recursos, etcétera. Pero esta herramienta es muy interesante, hay muchas cosas que se pueden aprender, se pueden usar, ¿no? Ustedes lo pueden ver tal vez para otros proyectos en otras materias, o quién sabe, tal vez alguno de ustedes se anima, sería también su proyecto final de grado utilizando esta herramienta. Entonces, esa es una pequeña introducción. Ahora voy a abrir el archivo que yo he subido, ¿no? Este es el que he subido y el del que les he hablado. Entonces, básicamente vamos a seguir esto, ¿no? Aquí he puesto solo lo más esencial para que ustedes sigan como si fuese una receta de cocina. Entonces dice que esta herramienta es una interfaz de usuario para el trabajo de módulos o pipelines. ¿Qué son los pipelines? Ustedes ya conocen. Son las tuberías de diseño. Bien, estudiantes, estamos ya sobre el tiempo, entonces, por favor, quisiera que estén puntual el viernes. Así arrancamos y sería ideal que el viernes podamos acabar de hacer todo, ¿no? Si no acabamos el viernes, seguiríamos hasta el miércoles, pero si quieren realmente aprender y hacer práctico esto, tiene que estar a primera hora el día viernes. Nos vemos entonces, estudiantes, que tengan buen feriado, vamos a estar en contacto. Y por favor, no olviden su tarea. He visto que a algunos de ustedes les falta hacer su tarea. Recuerden que vence hoy, ¿no? Si es que no presentan dentro del plazo, pierden esa actividad, ¿no? Son 7 puntos, pero no pierdan, ¿no? No pierdan sus casillas de nota. No olviden, ¿no? Esa tarea. He visto que pocos han hecho y hay algunos que aún les falta realizar y cargar ahí su tarea. Buenas noches, estudiantes. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, estudiantes.